Compadre, por favor, le suplico que se vaya, le dije sosteniendo el pomo de la puerta con manos temblorosas. ¿Pero por qué, comadre?, preguntó él, con los ojos cansados del viaje. Para mí no es justo que me cierre la puerta sin una explicación. Ni siquiera he pasado por mi casa, mis padres no saben que ya volví. Quise venir aquí primero, con ustedes, con mis hermanos de vida. Yo tragué saliva sintiendo un nudo de amargura en la garganta. Durante años imaginé ese momento, el instante en que regresara, luego de buscar una vida mejor lejos de su tierra. Pero al verlo parado frente a mí, con su maleta desgastada y una sonrisa que poco a poco se borraba de su rostro, lo único que sentí fue rabia. Quería gritarle que mientras él perseguía un futuro mejor, nosotros habíamos visto cómo nuestro presente se derrumbaba. Por ayudarlo a viajar, mi esposo y yo aceptamos hipotecar nuestra casa. Él prometió pagar cada cuota, juró por sus padres y por sus hijos que jamás nos fallaría. Sin embargo, los meses pasaron, luego los años, y terminamos perdiéndolo todo. Usted no entiende, compadre, dije al fin, dejando que observara el vacío de la pequeña sala rentada donde ahora vivíamos. No sé cómo es que todavía tiene la osadía de venir después de lo que pasó. Nosotros nos quedamos sin el techo que nos vio nacer. La deuda fue creciendo, y usted se olvidó de mandar lo prometido. Lo vi palidecer, y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y miedo. Soltó la maleta y se dejó caer sobre el escalón de la entrada. Parecía un hombre que acababa de recibir un golpe de realidad devastador. Comadre, yo mandé cada centavo en la fecha estipulada, tanto que al principio tuve que limitarme de muchas cosas. Cada mes, sin falta y sin retraso, se lo enviaba a mi primo para que se los entregara, y él me juró que la deuda estaba saldada. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, durante años sentí un profundo resentimiento hacia él. Había pensado que nos había abandonado después de conseguir el futuro que quería. Mi esposo era el único que tenía la esperanza de que mi compadre reflexionara. Pero yo sí estaba convencida de que él se había olvidado del favor que nosotros hicimos. Pero ahora había algo extraño en su voz, no parecía estar mintiendo. De hecho, parecía más confundido que yo. Quise comunicarme con ustedes, pero no encontré la forma, continuó. Y cuando hablé con mi primo, dijo que usted no quería hablar conmigo. Porque se acuerda que yo me atrasé unos días para mandar lo prometido en los primeros pagos. Yo comprendí y pensé que era por ese atraso. Aquellas palabras encendieron una advertencia dentro de mí. Un recuerdo oculto comenzó a tomar forma en mi mente. Hubo ocasiones en que pregunté por los depósitos y mi esposo me respondió que no había llegado nada. También recordé las veces que aquel primo aparecía con ropa nueva, camionetas distintas y viajes que nadie sabía cómo pagaba. De pronto, piezas que parecían inconexas comenzaron a encajar de una manera impactante. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Y si el verdadero culpable nunca había sido mi compadre? ¿Y si alguien había estado jugando con nosotros en secreto durante todos esos años? Mi compadre se levantó lentamente. Ya no tenía la expresión del hombre que regresa feliz a casa. Ahora parecía alguien que acababa de descubrir que también le habían mentido. Comadre, yo resuelvo eso, no se preocupe, esto tiene solución. Levantó la maleta y se fue deprisa. Lo vi alejarse por la calle polvorienta hasta desaparecer en la esquina. Mientras mi compadre desaparecía por el camino, yo me puse a pensar. Con razón el primo del compadre tenía carro nuevo y casa nueva. Y no era por nada, pero el trabajo que hacía no era como para darse esos lujos. Siempre nos había parecido extraño, pero nunca imaginamos que él se quedará con lo que mi compadre mandaba para nosotros. Cuando mi esposo volvió, yo le conté todo, él guardó silencio unos segundos, y luego soltó un profundo suspiro. Te lo dije, cariño, yo sabía que algo no estaba bien. Al compadre lo conozco desde hace años, crecimos juntos, y yo sabía que él no nos dejaría en una situación así. Luego me preguntó, ¿y te dejó su número para llamarlo? Yo bajé la mirada y respondí, ay cariño, con la noticia que recibí de él, ni siquiera se me ocurrió pedirle su número. Pero vamos a esperar a ver si vuelve. Pasaron cerca de 2 horas, mi esposo y yo apenas hablábamos.
Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, intentando entender cómo habíamos vivido tantos años culpando a la persona equivocada. De pronto escuchamos que alguien tocaba la puerta. Mi corazón se aceleró, mi esposo fue a abrir y allí estaba mi compadre. Apenas lo vio, se lanzó hacia él y lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, sincero, de esos que nacen después de años de dolor, dudas y malos entendidos. Cuando se separaron, mi compadre entró a la casa y dijo con evidente tristeza: lamentablemente mi primo no se portó bien. Ya confirmé todo, con el dinero que yo mandé, él construyó su propia casa y se compró un carro. Durante años se quedó con lo que era para ustedes. Yo sentí una mezcla de rabia e impotencia. ¿Y no se puede hacer nada?, pregunté. Mi compadre negó con la cabeza. Por más que yo quiera hacer algo, no puedo. No hay forma de comprobar que todo ese dinero era mío y no de él. Se encargó de hacerlo todo de una manera que ahora resulta muy difícil demostrarlo. Por un momento el silencio llenó la sala, pero entonces se levantó la vista y agregó: sin embargo, ustedes saben que en estos años logré construir 2 casas. Y quiero que elijan la que más les guste. Las 2 están completamente terminadas, y pongo una a disposición de ustedes. Vamos a hacer los papeles cuanto antes para que vuelvan a tener un hogar propio, tal como lo tenían antes de ayudarme. Yo me quedé sin palabras, y mi esposo también. Ninguno de los dos esperaba algo así. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, mientras observaba a aquel hombre que aún después de haber sido engañado igual que nosotros, seguía pensando primero en reparar el daño que había causado una persona ajena. Compadre, no sabemos cómo agradecerle, dijo mi esposo. Pero él dijo: compadre, más bien soy yo quien debo agradecer, porque si ustedes no hubieran confiado en mí, jamás habría tenido la oportunidad de salir adelante. Lo que tengo hoy también es gracias a ustedes. En ese instante sentí un gran alivio dentro de mi corazón. Comprendí que no siempre es de noche, que por más larga que parezca la oscuridad, tarde o temprano la luz termina abriéndose paso. Aquella misma semana comenzamos los trámites para recibir la casa. No era la misma que habíamos perdido, pero representaba algo mucho más valioso: la recuperación de una amistad que creíamos destruida, y la certeza de que todavía existen personas agradecidas en este mundo. Desde entonces aprendí una lección que jamás olvidaré. Cuando alguien te haga un favor, nunca lo olvides. Y cuando decidas ayudar a otra persona, hazlo con generosidad, pero también con prudencia. Porque la bondad abre muchas puertas, pero la confianza ciega puede poner en peligro aquello que más trabajo te ha costado construir. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.